¿Cuántos de ustedes han venido aquí con alguna aflicción en su vida? Levante la mano. Sin temor realmente a equivocarme, puedo decir que todos, ¿verdad? De alguna manera venimos con aflicciones, situaciones difíciles, no sabemos qué hacer, cómo salir de esta situación, pero realmente cualquiera que sea nuestra circunstancia, el Señor, si está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Y yo quiero que mantengas ese sentir de que en verdad Dios está con nosotros. Sin importar por lo que estemos pasando, créeme que el Señor siempre está al pendiente de lo que está sucediendo. Y yo quiero compartirte el día de hoy lo que fue el sentir de Habacuc. Podemos llamarle el profeta de la fe. Habacuc es uno de los profetas menores. La palabra nos enseña que hay 12 profetas menores y 4 profetas mayores. Esto no quiere decir que porque ser mayor es de más importancia que los otros 12 profetas menores. Son menores porque realmente el contenido de sus libros es corto. Y Habacuc solamente tiene 3 capítulos. Y hoy vamos a enfocarnos acerca de lo que fue el sentir de Habacuc. Cuando escuchamos la palabra profeta, pues muchas veces pensamos que es aquel que habla de parte de Dios. Pero en este caso, Habacuc como profeta, él nos va a mostrar que él, más que dar un mensaje, él está recibiendo una carga de parte de Dios por lo que estaba pasando en ese momento el pueblo de Judá, el pueblo de Habacuc. Así que el sentir de Habacuc fue un proceso emocional y espiritual muy profundo que pasó de una angustia desesperada y un desconcierto moral, porque esto es lo que estaba pasando en su vida por todo lo que estaba pasando en Judá. Tenía una angustia desesperada y un desconcierto moral y una profunda confianza y gozo en Dios. Entonces, vamos a ver que, ya como te mencionaba, a diferencia de otros profetas que transmitían el mensaje de Dios al pueblo, Habacuc canalizó las emociones del pueblo hacia Dios. Su estado de ánimo atravesó 3 etapas bien definidas a lo largo del libro. Entonces, cuando tú lees el libro de Habacuc, vas a ver 3 cosas importantes. En el primer capítulo, Habacuc habla a Dios reprochando, quejándose de todo el mal, de todo lo que estaba pasando en el pueblo de Judá. Toda la maldad, toda la injusticia, todo lo que estaba haciendo el pueblo de Judá. Y eso lo lleva él como queja, como reproche a Dios, porque aparentemente Dios no estaba haciendo nada. En el segundo capítulo, Dios responde a la queja o a las quejas de Habacuc. Y en el tercer capítulo encuentras la oración de Habacuc. Entonces, primeramente vemos la frustración e indignación impotente que había en él. O sea, él estaba en una posición de que no podía hacer nada por todo lo que estaba pasando en el pueblo de Judá. Y vamos a leer los primeros 4 versículos de Habacuc capítulo 1. Vamos a verlo en la Nueva Traducción Viviente. Y la palabra nos dice aquí en Habacuc 1, del 1 al 4, esto. Este es el mensaje que el profeta Habacuc recibió en una visión. ¿Hasta cuándo debo pedir ayuda, oh Señor? Pero tú no escuchas. Hay violencia por todas partes. Clamo, pero tú no vienes a salvar. ¿Tendré siempre que ver estas maldades? ¿Por qué debo mirar tanta miseria? Donde quiera que mire,
veo destrucción y violencia. Estoy rodeado de gente que le encanta discutir y pelear. La ley se ha estancado y no hay justicia en los tribunales. Los perversos suman más que los justos, de manera que la justicia se ha corrompido. Así es como inicia el libro de Habacuc, donde él empieza a hablar y a manifestarle a Dios lo que está pasando, lo que está viendo, lo que está viviendo dentro del pueblo. Esta era la condición del pueblo de Israel, del pueblo de Judá, y que se estaba manifestando. Ciertamente podemos traerlo a nuestro tiempo y a lo mejor has llegado a ese punto de reprochar, de quejarte, de ya no saber qué hacer con toda la maldad, toda la injusticia que vemos a nuestro alrededor. Como dice, estoy rodeado de gente que le encanta discutir y pelear. Yo creo que es el pan de todos los días. No hay momento en que tú no veas a través de las noticias, vayas por la calle y veas a gente discutiendo y peleando, donde a veces parece que la ley no existe. Todos hacen lo que quieren. Y eso es algo que muchas veces, por eso si nosotros no entendemos el por qué Él está hablando a través de esta carga que Él recibe, y lo importante también, por eso te pedía que leyéramos esta versión de la traducción viviente, porque en algunas Biblias, como la Reina Valera, usa la palabra profecía. Entonces, no es que él haya recibido una palabra de parte del Señor. Estamos viendo que él está llegando a Dios y le está haciendo saber su sentir. Por eso, el título de la predicación es El sentir de Habacuc. Como te mencionaba, en algunas versiones dice profecía. Y en el hebreo original, la palabra traducida como profecía es masa, que significa literalmente carga o juicio pesado. Revela que el mensaje recibido no era una revelación común, sino una pesada carga emocional y espiritual que el profeta tenía que llevar sobre sus hombros ante la crisis moral de su nación. Es por eso que al ver la corrupción, la injusticia y la violencia dentro de su propia nación en Judá, Habacuc siente una rabia e impotencia que lo ahogaba. Y hay ocasiones en que llegamos nosotros a ese punto. A mí me ha pasado. Con toda la injusticia, toda la maldad, todo lo que está pasando en el mundo, en el país, etcétera, llegas a esa impotencia de que no hay manera de cómo esto se detenga, de cómo aquellos que hacen lo malo abiertamente no pasa nada. Aparentemente no hay justicia, no pasa nada. Y vemos que ante toda esta circunstancia que estaba pasando en Judá, toda esa maldad, toda esa injusticia, ¿qué hace Habacuc? Clama con desesperación. Y eso es algo que la iglesia tiene que empezar a mirar. Clamar con desesperación por toda la injusticia, por todo aquello que estamos viendo y viviendo sobre nuestra vida, sobre nuestra familia, sobre la iglesia, sobre nuestra nación, sobre el mundo. Él clama con desesperación y dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Se siente ignorado por Dios ante el dolor que presenciaba a diario. Esa es el clamor que estamos viendo en la vida de Habacuc. Él se siente ignorado por Dios. Por eso él dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a clamar y tú seguirás sin oír lo que estoy diciendo? Él se sentía ignorado por Dios ante el dolor que él presenciaba a diario. Y vemos que su sentir, hay que verlo también, no es un sentir de rebeldía, sino de dolor sincero, porque la ley y la justicia parecen haber perdido toda eficacia. Por eso es bien importante que uno sepa cómo llegar a Dios, aunque sea en ese clamor, en ese
reproche, en esa queja, como él dice, ¿hasta cuándo seguiré yo orando y tú no oirás? Su sentir no es de rebeldía, sino de dolor sincero. Si nosotros no nos dolemos por lo que estamos viendo y viviendo, no vamos entonces a poder clamar al Señor. Vemos que el sentir de Habacuc demuestra que la fe madura no es la ausencia de dudas o dolor. No importa el tiempo que estemos llevando caminando con el Señor. Puede ser un cristiano nuevo, puede ser un cristiano que ya lleva algunos años, o un cristiano que lleva muchos años ya con una fe madura, pero también vemos que seguimos sufriendo, las cosas nos siguen doliendo. Sí, no importa, digamos, la medida de fe que tengamos en nuestro caminar con Dios, pero vemos que hay dolor y hay dudas de lo que está pasando muchas veces. Entonces, podemos ver que en este sentir de Habacuc puede llevar esta circunstancia que él estaba viendo en un proceso de confusión a la presencia de Dios. A veces no sabemos qué hacer o no entendemos por qué, Señor. ¿Por qué todo esto que se está manifestando? ¿Por qué todo esto que estamos viendo? Puede causar confusión, inclusive al grado de que nuestra perspectiva de las cosas de Dios se transforme en angustia en nuestras vidas, temor. Y eso es algo que no podemos permitirnos. El cristiano no debe vivir con temor. El cristiano no debe vivir con miedo, sino en plena confianza en nuestro Dios. Amén. Por eso vemos que cualquier angustia, cualquier clamor, cualquier cosa que no esté de acuerdo al plan y propósito de Dios, tenemos que llegar a Él para que el Señor lo cambie en alabanza para gloria y honra de su santo nombre. Cuando nosotros vemos, y el versículo clave que nosotros encontramos en el libro de Habacuc es Habacuc 2, versículo 4. Este es uno de los versículos más importantes y citados en toda la Biblia, porque también este versículo de Habacuc 2:4 es la respuesta directa de Dios a la duda que el profeta planteó en el capítulo 1 sobre por qué permitía que la malvada Babilonia triunfara. Aquí vemos en este versículo 4 de Habacuc 2, lo que nos dice. Recuerda, él está hablando con Dios y le dice en este versículo: mira a los orgullosos, confían en sí mismos y sus vidas están torcidas, pero el justo vivirá por su fidelidad a Dios. En la versión Reina Valera es cuando dice: el justo vivirá por la fe. Y este versículo vemos que es llevado a la doctrina que nos enseña Pablo. Por eso, en un momento más vamos a ver esos versículos que también son mencionados 3 veces en el Antiguo Testamento. Y vamos a ver que el texto contrasta 2 actitudes ante la vida y ante Dios. Las 2 actitudes que se contrastan es en cuanto al orgulloso y el impío. El orgulloso y el impío pues van ligados, o es sinónimo de aquellos que viven apartados de Dios y aquel cuya alma no es recta. Sea que seas orgulloso, eres impío. Aquel cuya alma no es recta a los ojos de Dios. El orgulloso, el impío, se refiere primeramente al imperio babilónico, pero aplica a cualquiera que confíe en su propio poder, riquezas o autosuficiencia. Recuerda que
en este libro de Habacuc, cuando él llega y se queja delante de Dios y cuando Dios da la respuesta, es que Dios está respondiendo de una manera inclusive que puede causar todavía más confusión, más duda y más queja delante de Dios, porque Dios le dice que está preparando a un pueblo todavía peor que el de Judá para castigarlos. Por eso vemos entonces que es el imperio babilónico el que Dios va a usar para castigar la maldad de Judá. Por eso vemos que su actitud se caracteriza por la presunción y la autosuficiencia. Cuando alguien no está en Dios, cuando es orgulloso, cuando es impío, como la nación babilónica, su actitud se caracteriza con presunción y autosuficiencia. El orgulloso dice, yo no necesito de Dios. Y vemos entonces que esta persona, el orgulloso, cree que no necesita a Dios ni rinde cuentas a nadie. Su vida está destinada a la ruina y al juicio divino. Ese debe ser algo que debemos nosotros tener en cuenta. Si eres orgulloso, si eres impío, esta es a lo que vamos a llegar. Nuestra vida está destinada a la ruina y al juicio divino. Lo contrastante con el justo. El justo, como ya vimos, ¿qué hará? Vivirá por la fe, por su fidelidad a Dios. Y el justo se refiere al remanente fiel que permanece obediente en medio de la crisis, la injusticia y la incertidumbre. ¿Cuántos de los que están aquí son justos? ¿O siguen siendo orgullosos? Ya no necesitan de Dios, no rendirle cuentas a nadie, o somos justos, como dice aquí. Entonces, el que es justo es aquel que vive por su fidelidad a Dios y es aquel que permanece obediente en medio de la crisis, sin importar lo que esté pasando. La maldad, la injusticia, todo lo que está pasando, simplemente seguimos confiados en el Señor. Al principio yo te preguntaba, ¿cuántos han venido aquí con aflicción? ¿Qué dice la palabra? Confía. ¿En quién? En el Señor. Amén. Por eso vemos que el justo no vive de lo que ve. Por eso el justo no vivirá de lo que ve, porque lo que vemos nos afecta. En el caso de Habacuc, él estaba viendo tanta maldad que decía, ¿hasta cuándo, Señor, seguiré viendo esto? Esta maldad, esta injusticia, esta perversión, esto y esto. Entonces, el justo no vive de lo que ve, sino de la confianza en el carácter y las promesas de Dios. ¿Cuántas veces no hemos dicho que lo que viene para el mundo es peor de lo que está pasando ahorita? No hay esperanza de que las cosas sean mejor para el futuro. Al contrario, las cosas serán más difíciles, pero no vivimos por lo que vemos, sino confiados en el carácter y las promesas de Dios. Amén. Vamos a ver el significado del término fe en el hebreo original. Yo sé que muchas veces lo predicamos, lo enseñamos, inclusive a veces es muy fácil decir yo tengo fe. El justo vivirá por la fe. Es bien fácil decirlo, ¿sí o no? Pero realmente lo entendemos, ¿qué es vivir por fe? ¿Cuál es la fe que yo estoy profesando? La que yo creo, la que yo tengo, la que me hace vivir apegado al Señor, ¿no? Por eso es importante que conozcamos el significado en el hebreo original. Y vamos a ver, en el texto hebreo, la palabra traducida como fe es emuná, que significa fidelidad y lealtad constante. O sea, no es una fe de un momento ante una circunstancia. Tengo fe que el Señor me va a librar de esto. Tengo fe que el Señor va a responder a mi necesidad.
sino que es una fidelidad y lealtad constante. O sea, de nuestra parte, que somos fieles y leales en todo momento, en medio de circunstancias difíciles, aflicciones o en tiempos de abundancia, de bendición para nuestras vidas. Mi fe no cambia, es la misma en todo momento. Entonces, también nuestra fe debe ser firmeza, estabilidad y perseverancia. Por eso las circunstancias no me mueven a mí. Hay un canto que lleva esta frase, ¿no? Las circunstancias no me mueven a mí. Eso habla de una persona que tiene fe, que confía en el carácter y, ¿qué te había dicho? En el carácter y las promesas de Dios. Las circunstancias no me mueven a mí. ¿Por qué? Porque tengo fe. Pero no es en esa fe, te digo, como que todo lo relacionas en que ya ahorita es difícil, pero confío en que mañana va a ser mejor. Error. Recuerda que cada día tiene su propio mal. Entonces, esa fe no es la que Dios quiere que tengamos. Tiene que ser una fe en la cual nos lleva a una fidelidad y una lealtad constante, estar firmes, estables y perseverando en todo momento. Por eso, para aquel que escuchaba a Habacuc decir que el justo vivirá por la fidelidad a Dios, significaba que la persona verdaderamente justa mantiene su lealtad a Dios y se mantiene firme, sin importar lo que venga, sin importar lo que esté pasando. Aun cuando las circunstancias parecieran contradictorias o sin esperanza. Esa es la fe que Dios quiere que tengamos, que desarrollemos. Vemos el impacto de este versículo en el Nuevo Testamento, como te mencionaba hace rato. Este versículo de Habacuc 2:4, el justo vivirá por la fe, se convierte en la columna vertebral en el Nuevo Testamento a través de la enseñanza de Pablo, porque es citado 3 ocasiones de manera clave para respaldar la doctrina fundamental del cristiano. Y primeramente lo encontramos en Romanos 1:17. La Reina Valera, versión 60, nos dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Pablo lo usa para explicar la justificación por la fe. El énfasis está en cómo somos hechos justos ante Dios. Nadie puede hacerse justo por sí mismo ante Dios, sino por medio de ¿qué? Por medio de la fe. Amén. En Gálatas 3:11 también aquí encontramos este versículo y esta frase y dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Pablo vuelve a citar esta frase para demostrar que la ley no justifica a nadie. Por la palabra nadie va a justificarse delante de Dios. Pero Señor, yo estudié tu palabra, yo escuchaba tu palabra, predicaba, enseñaba, me enseñaban, me predicaban tu palabra. Nadie es justificado ante Dios por la ley, sino, como dice, por la fe que ya te dije lo que debe ser. Entonces nadie es justificado por la ley, sino la fe en Cristo Jesús. Y en Hebreos 10:38 también encontramos esta frase, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Y aquí vemos cómo entonces en este versículo puede aplicarse
parte de la definición que yo te daba acerca de lo que es la fe verdadera, de acuerdo a lo que encontramos en el texto original de lo que es la palabra fe, que es estar firmes, estables y perseverantes. Porque dice aquí, el que retrocediere. ¿Quién es aquel que retrocede? El que deja de estar firme, el que pierde la estabilidad, el que deja de perseverar. Cuando uno deja de estar firme, queda uno en esa posición de ser inestable. Cuando tú pierdes el paso por cualquier cosa, cualquier circunstancia, puedes ir tú por la calle, alguien chocar contigo, y si no estás firme, ¿qué pasa? Puedes caer, ¿sí o no? Entonces, cuando uno está firme, aunque venga alguien y choque contigo, puedes perder el equilibrio, pero inmediatamente entras en esa estabilidad, en esa firmeza. Por eso vemos que lo que Hebreos 10:38 nos dice, mas el justo vivirá por la fe, no importa lo que pueda venir y quiera sacarte de estabilidad, de firmeza, de perseverancia, porque si tú retrocedes, ¿qué dice? No agradará a mi alma. Resumiendo, podemos decir que Habacuc 2:4 enseña que mientras el orgullo y la autosuficiencia llevan a la destrucción, porque es a donde va el impío, a donde va el orgulloso, que no da cuentas y que no reconoce a Dios sobre su vida, entonces, ¿hacia dónde va? Hacia la destrucción. La confianza perseverante y la lealtad a Dios garantizan la vida verdadera, sin importar lo caótico que sea el entorno. No importa qué tan difícil, qué tan complicado sea lo que está pasando en este momento, nuestra vida de fe nos lleva a estar firmes, estables y perseverando juntamente con Dios en medio de todo ese caos que se está manifestando. Ahora vayamos al principio del capítulo 1 de Habacuc, donde vemos que el profeta Habacuc aborda una conversación directa entre él y Dios. Y esta conversación que él empieza a tener con Dios es sobre la justicia, la maldad y el aparente silencio de parte de Dios. Entonces, tres cosas en esta conversación que él tiene con Dios. Habla sobre la justicia, la maldad y el aparente silencio de parte de Dios. Como yo te mencionaba al principio, a diferencia de otros profetas que llevaban el mensaje de Dios al pueblo, Habacuc habla a Dios en representación de un pueblo consternado por las circunstancias, por lo que estaban haciendo, por lo que estaban viviendo. Entonces, como que cambia, ¿verdad?, la posición del profeta. El profeta, por lo regular, recibe de Dios para darlo al pueblo. Pero ¿qué pasa aquí? Habacuc, como profeta, ve, escucha todo lo que está pasando en el pueblo y lo lleva a Dios. Entonces, el capítulo se divide en 4 secciones principales. El primero, el lamento del profeta por la corrupción interior. ¿Por qué permite Dios el mal? ¿Sí? Esto es lo que está pasando en Habacuc. Ese lamento de todo lo que estaba pasando, toda la corrupción, toda la injusticia, toda la maldad que él estaba viendo todos los días. Él se pregunta, ¿por qué permite Dios el mal? ¿Cuántos de nosotros no hemos llegado a pensar de esta manera? Y más cuando nos está afectando de manera directa. Dice, estoy mal y todavía me pasan cosas malas. O sea, no me repongo de algo y ya viene algo todavía peor. Y a veces pensamos de esa manera. ¿Por qué permite Dios el mal sobre nuestras vidas? Ya lo habíamos leído, Habacuc 1, versículo 2 al 4 dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad
y haces que vea molestia. Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada, y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Aquí vemos la situación. Habacuc contempla a Judá llena de violencia, injusticia, opresión y pleitos. La ley se ha vuelto ineficaz y los malvados rodean a los justos. ¿Cuál es el reclamo? El profeta cuestiona abiertamente a Dios. ¿Hasta cuándo clamaré sin que me escuches? Y eso es lo que a veces sucede en la vida del cristiano. Ante tanta injusticia, tanta maldad, tanta soberbia, tanto orgullo, tanta injusticia de parte del hombre, que podemos llegar a ese punto de reclamarle a Dios. Él siente frustración ante la aparente falta de acción de parte de Dios. Para él es, ¿hasta cuándo va a seguir pasando esto? ¿Y hasta cuándo seguirás sin responder? ¿Por qué no haces nada? ¿Ves cómo me está yendo y no haces nada? Entonces él siente esa frustración de que aparentemente Dios no está haciendo nada frente a todo este pecado, toda esta maldad, todo aquello que se está manifestando día con día. Segundo, vemos la respuesta del por qué Dios lo hace. Y vemos aquí cómo Dios responde lo que yo te mencionaba, que ante al mal que está pasando, Dios responde con hacer todavía más mal. Entonces, el juicio a la maldad del pueblo de Judá es trayendo mal a sus vidas. Entonces, podemos decir que al que obra mal, le vendrán cosas malas. Esa es una realidad. Ahora seguimos leyendo el versículo 5 al 11 de Habacuc 1. Versículo 5 dice, el Señor respondió. Vemos cómo el Señor responde inmediatamente después del reclamo que hizo Habacuc. El Señor respondió, observen las naciones, mírenlas y asómbrense, pues estoy haciendo algo en sus propios días, algo que no creerían aun si alguien les dijera. Estoy levantando a los babilonios, un pueblo cruel y violento. Marcharán por todo el mundo y conquistarán otras tierras. Son reconocidos por su crueldad y hacen lo que se les antoja. Sus caballos son más veloces que guepardos y más feroces que lobos al anochecer. Sus jinetes arremeten desde lejos. Como águilas se lanzan en picada para devorar a sus presas. Vienen sin tregua, decididos a la violencia. Sus multitudes avanzan como el viento del desierto, barriendo cautivos a su paso como si fueran arena. Se burlan de reyes y príncipes y menosprecian todas sus fortalezas. Simplemente hacen rampas de tierra contra las murallas y las toman por asalto. Arrasan como el viento y desaparecen, pero son profundamente culpables, porque hicieron de su propia fuerza un Dios. Aquí vemos cómo Dios responde. Le está diciendo a Habacuc que sí está actuando, pero de una manera que causará asombro e incredulidad, como vimos en el versículo 5, donde dice, observen, miren y asómbrense, porque estoy haciendo algo en sus propios días, algo que no creerían aun si alguien les dijera. O sea que va a ser así tan asombroso lo que va a pasar, que la gente va a decir, ¿a poco?
¿Eso va a pasar? Y vemos toda la descripción de lo que va a ser el pueblo babilónico, ¿no? Entonces, como dice al final del versículo 11, arrasan como el viento y desaparecen, pero son profundamente culpables, porque hicieron de su propia fuerza un Dios. Recuerda que aquel que es orgulloso y vive para sí, sin dar cuenta a nadie, terminará ¿en qué? En destrucción. Entonces, como te decía, Dios responde que sí está actuando, pero de una manera que causará asombro e incredulidad. Y ya vimos cómo Dios responde. Le está diciendo, el instrumento para esta maldad a la cual tú ya estás cansado de ver, dice, revela entonces que serán los caldeos, los babilonios, esa nación impetuosa, cruel y temible que va a castigar a Judá. Entonces, podemos ver y se describe la rapidez y la ferocidad de la caballería o del ejército babilónico. Un imperio que no reconoce otra fuerza más que sus propios dioses y su poder militar, orgullosos de sí mismos. Entonces, la segunda queja del profeta es, ¿por qué permite Dios que su pueblo sea castigado por una nación más impía que ellos? Ahora vemos su reclamo, Dios responde y él dice, bueno, ¿por qué permite Dios que su pueblo sea castigado por una nación más impía que ellos? Vamos a leer el versículo 12 al 17 de Habacuc 1. Dice, recuerda, él ya recibió la respuesta de Dios y dice, oh Señor mi Dios, Santo mío, tú que eres eterno, no puede ser que estés planeando acabar con nosotros. Oh Señor, nuestra roca, tú has enviado a los babilonios para corregirnos y castigarnos por nuestros muchos pecados, pero tú eres puro y no soportas ver la maldad. ¿Serás indiferente ante la traición de ellos? ¿Guardarás silencio mientras los perversos se tragan a gente más justa que ellos? ¿Somos tan solo peces para ser capturados y matados? ¿Somos simples criaturas del mar que no tienen quien las guíe? ¿Tenemos que terminar ensartados en sus ganchos y atrapados en sus redes, mientras ellos se alegran y celebran? Entonces adorarán a sus redes y quemarán incienso frente a ellas. Estas redes son los dioses que nos han hecho ricos, exclamarán. ¿Permitirás que se salgan con la suya para siempre? ¿Tendrán siempre éxito en sus conquistas despiadadas? Entonces, todas estas preguntas está haciendo Habacuc ante la respuesta de Dios, y me llama la atención como él dice en el versículo 13, en la parte final dice, guardará silencio mientras los perversos se tragan a gente más justa que ellos. Es como decir, sí, bueno, sí, Señor, estamos mal, estamos haciendo mucho mal, estamos pecando, tanta injusticia, tanta maldad, pero otros peores que nosotros, o sea, como que parecemos justos al lado de ellos. O sea, como también diciendo, espérate tantito, Señor, ¿no? O sea, no me lo tomes tan a pecho, ¿verdad? Lo que estaba diciendo. Pero de ahí viene pregunta tras pregunta y esto y aquello. Entonces, ante lo que Dios respondió, Habacuc reconoce el carácter eterno, santo y soberano de Dios. Pero entra en un dilema moral más profundo. O sea, como que no le causaba así mucho saber la manera en que van a ser castigados. Y la pregunta es, ¿por qué un Dios de ojos puros, que no puede ver el mal, utiliza a una nación todavía más impía y cruel
que Judá para juzgar a su pueblo? Esa es la pregunta que estaba haciéndose Habacuc. Aquí hay una metáfora que utiliza Habacuc en lo que encontramos, que él responde y compara a Babilonia con un pescador que atrapa a las naciones en su red y luego rinde culto a su propia red. La red representa su fuerza, la fuerza del pueblo babilónico, preguntando si Dios permitirá que sigan destruyendo a los pueblos sin compasión. ¿Qué nos muestra este capítulo? Permisión del sufrimiento y la prueba. Muestra que Dios puede usar cosa inesperada o situaciones difíciles para cumplir propósitos de corrección y juicio. Porque es Dios. Amén. Él puede usar cualquier cosa. Aquí está usando a otra nación peor que ellos para castigarlos. Una nación impía puede ser castigada por cualquier otra circunstancia. Puede que venga otra nación más impía, más cruel y arremeta contra ella. Puede venir una catástrofe natural y lidiar con el pecado, la corrupción, la injusticia, la maldad de esa nación. Eso es algo que tú tienes que tener presente. Y es ahí donde todos se hacen estas preguntas. Pero ¿por qué Dios? ¿Por qué esta desgracia? ¿Por qué este sufrimiento? ¿Por qué gente inocente tiene que sufrir? ¿Por qué gente buena tiene que sufrir? ¿Realmente la gente es buena? ¿Realmente la gente es justa? A los ojos de Dios, todos somos pecadores. ¿Sí o no? No hay justo ni aún uno. Y muchas veces es esa mala perspectiva que el hombre tiene, porque haciendo el mal, se goza en él y no busca a Dios. Pero cuando viene algo que puede estar trayendo juicio, entonces sí, reclaman, ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios lo permite? Entonces, Dios es Dios y él permite que haya sufrimiento y prueba para probar el corazón de la gente. Muestra que Dios puede usar cualquier cosa inesperada, cualquier situación difícil para cumplir propósitos de corrección y juicio. Sí. Solamente a veces, ¿cuántas veces no pensamos también en que a un niño se le tiene que castigar para que entienda que no debe vivir, comportarse de esa manera? ¿Cuántas veces realmente aceptamos y permitimos que se le castigue al niño para que aprenda que no es como él quiere que deben ser las cosas? Entonces, en la perspectiva divina, nuestra relación con Dios también así es. Dios va a permitir sufrimiento y pruebas para que cumplan propósitos de corrección y juicio sobre nuestras vidas. También vemos que hay libertad para lamentarse. Esto quiere decir que se valida las dudas sinceras y el clamor del creyente ante la injusticia del mundo. Es parte de quejarnos, reprocharle a Dios, así como lo hizo Habacuc. ¿Hasta cuándo, Dios? Oro y veo que no respondes. Y no porque Dios, ya vimos, no responda, simplemente Dios está haciendo algo, preparando algo ante ese clamor que tú ya estás haciendo. Entonces, esto nos habla también acerca de que hay una preparación a la fe. El cristiano tiene que clamar por la injusticia, la maldad, todo lo que está pasando, pero a la vez también prepararse en fe para lo que vendrá. Sí. Por eso a veces querer orar, ceder por la familia, por lo que está pasando en tu vida, por la nación, no nada más es hasta cuándo, Dios, vas a hacer algo. Cuando tú oras, intercedes,
clamas a Dios por la maldad que está manifestándose en tu familia, la iglesia, tu ciudad, tu país, el mundo, puedes hacerlo. Podemos clamar y decirle a Dios, ¿cuándo veremos tu respuesta? Pero no nada más es esperar la respuesta de Dios, sino que tenemos que tener una preparación en la fe para lo que viene. Amén. Porque va a ser algo peor todavía. Si tú estás diciendo, Señor, hay este mal, ¿cómo vas a responder? Con más mal todavía, ¿verdad? Con algo peor. Por eso tenemos que estar preparados en fe. Es preparar el terreno para el principio del capítulo 2. El justo por su fe vivirá. Entonces, agárrate. Vamos a orar, vamos a interceder por nuestra nación. Septiembre vamos a tomar unos días de ayuno, de oración por la nación. Pero prepárate. Y no porque sea septiembre. Se dice que ya septiembre es el mes donde tiembla, ¿verdad? Es la temporada de temblores. Pero prepara. Cuando la iglesia del Señor ora por justicia, por la maldad que existe en la nación, debemos prepararnos para lo que se viene. Y tenemos que vivir por fe, porque de alguna manera nos va a afectar. Lo que venga y suceda en la nación, a través del clamor de la iglesia del Señor, nos va a afectar. Sí, por eso tienes que prepararte para vivir por fe. Amén. ¿Cuántos le van a entrar? ¿Cuántos van a empezar a prepararse para vivir por fe cuando estemos clamando por la injusticia, la maldad que hay en nuestra nación, por la corrupción que hay en nuestra nación? Sí, entonces, como te decía, hay que prepararnos en fe, estableciendo, esto es bien importante, esa tensión entre la lógica humana y los caminos soberanos de Dios. Esa tensión humana y lógica es de que, pero ¿por qué Dios permite esto? ¿Pero por qué si se está sufriendo ahora hay más sufrimiento? Esa es la lógica humana, ¿sí o no? Pero estamos viendo cómo es por causa del clamor que hay, ¿sí? Entonces, podemos ver. Claro, no estoy diciendo que porque vamos a clamar va a temblar. No, puede ser. A lo mejor nos invaden de otro lado, pero estemos preparados, ¿sí? Porque así es que el pastor ya dijo que en septiembre va a temblar. No, o sea, Dios puede usar cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, sí, de repente acláralo, porque si no, no tiembla. Es que el pastor dijo que iba a temblar y mira, no tembló, ¿sí? No, el Señor puede usar cualquier cosa, ¿sí? Entonces, resumiendo el capítulo 1, Habacuc se queja porque sus oraciones no son escuchadas, ya lo vimos. Versículo 2, ¿hasta cuándo debo pedir ayuda, oh Señor? Porque tú no escuchas. Hay violencia por todas partes. Clamo, pero tú no vienes a salvar. ¿Qué ve? Violencia a su alrededor. El versículo 3, ¿tendré siempre que ver estas maldades? ¿Por qué debo mirar tanta miseria? Donde quiera que mire, veo destrucción y violencia. Estoy rodeado de gente que le encanta discutir y pelear. También Habacuc reclama, ¿hasta cuándo debe pedir ayuda? Versículo 4. La ley se ha estancado y no hay justicia en los tribunales. ¿Verdad, Roque? Los perversos suman más que los justos, de manera que la justicia se ha corrompido.
Habacuc se cuestiona, ¿por qué no actúa Dios con respecto al pecado? ¿Por qué Dios no juzga al impío? ¿Por qué Dios permite todo este mal? Pero hay que entender que el enemigo usa estas preguntas para debilitarnos y para que abandonemos nuestra fe. Por eso es bien importante, como yo te mencionaba, podemos llegar y clamar a Dios y a lo mejor reprocharle a Dios que por qué no vemos respuesta a la maldad, injusticia, corrupción, pecado que está pasando. Porque Él dice, es que veo esto todos los días. Cuánta injusticia, cuánta maldad, cuánta corrupción. Y no hay respuesta. Entonces, cuando tú ya estás en esa actitud de reclamo, de queja, de que por más que oras, por más que pides, por más que le pides a Dios que intervenga, no pasa nada, el enemigo viene y usa esas palabras o esas preguntas en tu contra. ¿De qué te sirve estar orando? ¿Ya ves? ¿De qué te sirve estar yendo a la iglesia? Nada cambia. Al contrario, ¿ya viste aquel? Toda la maldad que hace, cómo vive, contrario a lo que Dios, tu Dios, enseña, y le va re bien. ¿Cuánto no trabajas y no tienes? ¿Cuánto te ha costado tener tu auto y él tiene 3? ¿Sí o no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando estemos cuestionando por qué Dios no está haciendo nada. Tu confianza es, Dios sí está haciendo algo. Solamente espera. ¿Pero cómo vas a esperar? Preparándote en fe, ¿verdad? Porque ahorita el vecino está jijiji, jajaja, mira, yo todo lo puedo, tengo lo que quiero, vivo como quiero, disfruto de la vida, ¿verdad? Y total, todo bien. ¿Y tú? Que confías en Dios, le oras a Dios y te va mal, ¿sí o no? Entonces, tenemos que entender que el enemigo usa estas preguntas también. ¿Para qué? Para venir en contra tuya, ¿sí? Entonces, de esta forma, cuando llegamos a entender que si dejamos que el enemigo use esto, nos debilita para abandonar nuestra fe. Es por eso que a veces muchos cristianos dicen, sí, es cierto, yo no veo respuesta. Voy a la iglesia, voy a los grupos, oro, oran por mí y nada cambia. Al contrario, todo está peor. Y dejas de venir. Se te empiezan a cruzar más problemas, más dificultades. Y en tu lógica humana y con la ayuda del enemigo, estoy mejor así. Sin respuesta. De pedirle a Dios que no hay respuestas, como que empiezan a sentirse mejor, ¿verdad? Pero realmente se están debilitando en su fe y están abandonando su fe. Fue lo mismo que le pasó a David. En el Salmo 73, versículo 2 y 3 dice, pero en cuanto a mí, casi perdí el equilibrio. Mis pies resbalaron y estuve a punto de caer, porque envidiaba a los orgullosos cuando los veía prosperar a pesar de su maldad. Es por eso que
yo te mencionaba, cómo debemos estar en nuestra fe, firmes, estables, perseverantes. Vendrán las circunstancias y como dice aquí, habla David de sí mismo, dice, en cuanto a mí, casi perdí el equilibrio. Mis pies resbalaron y estuve a punto de caer. O sea que las circunstancias venían a él y cómo lo hacían, lo tambaleaban, casi al punto de caer. ¿Y todo por qué? Porque él estaba viendo lo que estaba pasando alrededor de él. Porque envidiaba a los orgullosos. Cuando los veía prosperar a pesar de su maldad. ¿Cuántos de ustedes no se han tambaleado por ver esto? Dices, y mira, y ni cree en Dios, toda la maldad que hace, toda la corrupción, toda la injusticia, todo el pecado, infiel, esto, lo otro, le va re bien. No dejes que las circunstancias te engañen. Él tendrá al final su juicio aparte del tuyo. Dios lo va a juzgar de acuerdo a sus obras. Amén. No nos corresponde a nosotros juzgarle. ¿Quién lo hará? El Señor. Entonces, cuando no vemos la justicia de Dios, cuando vemos que el impío no paga las consecuencias de su pecado, también nuestra fe desfallece. ¿Sí? ¿De qué me sirve estar esforzándome, guardándome, obedeciendo a Dios, mientras que aquel ni sufre, ni suda, ni se acongoja y le va re bien? ¿Verdad? Entonces, no dejemos que nuestra fe desfallezca. Al contrario, ante todo tenemos que prepararnos. Amén. Habacuc 1, de 5 al 7 dice, el Señor respondió, observen las naciones, mírenlas y asómbrense, pues estoy haciendo algo en sus propios días, algo que no creerían, aun si alguien les dijera. Y estoy levantando a los babilonios, lo que yo te mencionaba hace rato, ¿verdad? Cómo Dios va a responder al clamor que estaba haciendo Habacuc. Vemos que los babilonios eran reconocidos por su gran violencia. Dios estaba preparando a este pueblo más pecador para castigarlos. Versículo 8 al 11 dice, sus caballos son más veloces que guepardos y más feroces que lobos al anochecer. Y vemos todo lo que pasaba, ¿no? En lo que iban a hacer. Vienen sin tregua, decididos a la violencia. Sus multitudes avanzan como el viento del desierto, barriendo cautivos a su paso como si fueran arena. Se burlan de reyes y príncipes y menosprecian todas sus fortalezas. Simplemente hacen rampas de tierra contra las murallas y las toman por asalto. Vemos aquí que lo que estaba haciendo la nación de Babilonia a través de Nabucodonosor atacó a Israel 3 veces. ¿Qué hizo? Quemó la ciudad de Jerusalén, quemó el templo y llevó cautivo al pueblo. Muchos piensan que Dios no está haciendo algo en contra de los que se levantan contra Él. Pero ya vimos que Dios siempre está haciendo algo. Amén. Eclesiastés 8:11 dice, cuando no se castiga enseguida un delito, la gente siente que no hay peligro en cometer maldades. Y esa es la realidad. Dice, es que dicen que no haga esto, porque pasa esto. Pero ya lo hice y no pasó nada. Y otro dice, ¿será? Lo hace y es cierto, no pasó nada. Entonces se hace un hábito, ¿verdad? Porque como dice aquí, cuando no se castiga enseguida un delito, la gente piensa entonces y siente que está bien, ¿verdad? Entonces, así podemos llegar nosotros a estar si realmente no confiamos en lo que Dios ha escrito en su palabra para nosotros. Vemos entonces la declaración de confianza de Habacuc. En el versículo 12 dice, oh Señor mi Dios, Santo Dios, tú que eres eterno,
No puede ser que estés planeando acabar con nosotros. Oh Señor, nuestra roca, tú has enviado a los babilonios para corregirnos y castigarnos por nuestros muchos pecados. Entonces podemos ver que entre todo esto que estaba pasando en su conversación con Dios, él declara confiadamente quién es Dios. Y aquí lo importante, él reconoce a Dios como su Dios y sabe que Dios es santo. Amén. Y le dice, y tú que eres eterno, Señor, eres nuestra roca, en quien confiamos. Entonces, ¿qué significa todo esto para nosotros? Que nosotros nos sostenemos en Dios, que es nuestra roca, y jamás resbalaremos, jamás caeremos. Debemos poner los pies en ¿quién? En Jesús, que es nuestra roca, donde nuestro pie no resbalará. Amén. En la iglesia de hoy también hay maldad e indiferencia ante Dios. ¿Sí o no? Es más fácil ver lo que está pasando en otras iglesias que lo que está pasando en tu propia iglesia. Pero hay maldad, hay indiferencia, hay pecado dentro de las iglesias. Así como el pueblo de Judá se supone que es parte del pueblo de Dios y cómo estaban viviendo. O sea, no cerremos los ojos. También dentro de la iglesia hay pecado, hay indiferencia ante Dios. Pero ¿qué debemos hacer? Aún lo malo que vemos en las otras iglesias. Debemos ser intercesores de nuestra nación, de nuestra iglesia. Amén. De nuestra familia. Tenemos que ser intercesores, sabiendo que la maldad que hay, Dios va a responder. Aunque de manera dura, pero que va a ayudar al pueblo, a la iglesia, a la familia, a enderezar su camino en el Señor. Amén. Recuerda que Habacuc está pidiendo a Dios que haga algo en contra de su pueblo. Versículo 13 y 14 dice, pero tú eres puro y no soportas ver la maldad. ¿Serás indiferente ante la traición de ellos? ¿Guardarás silencio mientras los perversos se tragan a gente más justa que ellos? ¿Somos tan solo peces para ser capturados y matados? ¿Somos simples criaturas del mar que no tienen quien las guíe? Entonces, Dios siempre será ¿qué? Nuestra roca. Siempre será Dios nuestra fuerza. Dios no nos dejará caer. Aún en medio de lo que estemos pasando, recordemos lo que él le dijo a Habacuc. Lo que Habacuc dijo. Oh mi Dios, nuestra roca. Oh Señor, tú eres nuestra fortaleza. Tú eres quien nos sostiene. Y vemos entonces que la conclusión del mensaje de Habacuc para el pueblo de Judá y para los creyentes de cualquier época se sintetiza en un principio fundamental. Dios sigue en control de la historia. Y la respuesta del justo ante la crisis debe ser la fidelidad confiada y no la desesperación. En última instancia, la conclusión de Habacuc es que los tiempos difíciles no prueban la ausencia de Dios, sino la necesidad de una fe más profunda. En otras palabras, que ante las circunstancias sean más difíciles, la necesidad de una fe más profunda es necesaria. No podemos vivir con la fe de ayer a los problemas de hoy. Y mañana necesitaremos de más fe para los problemas que se vienen. Amén. Entonces, el libro de Habacuc
transforma el reclamo inicial que vimos cuando Él dice, ¿hasta cuándo, Señor? Cuando tú miras el final del libro, capítulo 3, versículo 18, dice, con todo, sí, recuerda, ¿hasta cuándo, Señor? Vas a hacer algo. De todo aquello que estoy orando, que está pasando. Él concluye al final del capítulo 3, con todo, yo me alegraré en el Dios de mi salvación. Amén. Esa debe ser la manera en que el cristiano debe tener fe. ¿Hasta cuándo? No sabemos, pero de que Dios va a hacer algo por lo que está pasando en nuestra nación, en nuestra iglesia, en tu vida, en tu familia, va a pasar. Pero con todo y lo que pase, yo me alegraré en el Dios de mi salvación. Amén. Aleluya. Vamos a orar, hermanos. Espero que esta palabra nos esté ayudando a mirar las cosas en este sentido. De que a pesar de lo que esté viniendo o estés pasando en este momento, Dios es más grande. Amén. No claudiquemos. No vamos a desfallecer ante las circunstancias. Amén. Al contrario, la palabra de Dios dice, el justo vivirá por la fe. Una fe firme, una fe estable y que prevalece ante las circunstancias. Aleluya, Señor. Padre Santo, bendito Dios, es nuestro anhelo, Señor mío, en esta mañana, voltear los ojos a ti, al vivo, al Dios verdadero, al Dios que todo lo puede, en el cual no hay mentira, no hay engaño. Hoy venimos delante de ti, Señor eterno, preparando un corazón lleno de fe. Un corazón, una fe firme, bendito Padre, que cree en tus promesas. Cree, bendito Dios, en tu palabra. Oramos, Dios, porque empecemos a mirar las cosas como son. Que empecemos a levantar clamor ante toda maldad que se está levantando, Señor, inclusive. Tu palabra dice que para estos últimos tiempos la maldad aumentará, Señor. Y eso es lo que debemos esperar. Que esta maldad que vemos aún será peor más adelante. Pero confiamos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesús para permanecer firmes. Que aunque estemos mirando, bendito Dios, la respuesta al clamor que estaremos y estamos levantando para tu pueblo, para esta nación, para este mundo, Señor eterno, estaremos preparados para responder en fe, confiados en el Dios de nuestra salvación, Señor. Yo te voy a pedir, hermano, que tomes un momento. Y así como tú pudiste reconocer que hay aflicción sobre tu vida, dile: Dios, hoy yo confío que a pesar de estas aflicciones, espero en ti, Señor, porque sé que tú estás haciendo algo para responder a mi necesidad, Señor. Sea lo que sea, dame la fe, la confianza, la esperanza, bendito Padre, de que veré tu respuesta y veré la victoria para gloria
y honra de tu santo nombre, mi Señor. Bendito seas. Dale gloria y honra al Señor en tus propias palabras. Hoy más que reclamo, bendito Dios, venimos a darte a ti la gloria y la honra, Señor, que tú mereces, Padre. ¿Algún cántico? Sí, Señor. Te alabamos y te exaltamos, Padre. Quiero levantar a ti mis manos. Sí, Señor. Maravilloso Jesús, Démosle gloria milagroso a nuestro Dios. Señor. Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos. Sí, Señor. Maravilloso Jesús, milagroso Señor. Grande eres tú, Señor. Llena este lugar de tu presencia. Te adoramos, te exaltamos solo a ti, Señor. Tu poder a los que estamos Sí, Dios. aquí. Creo en ti, Solo en ti, Señor. Jesús, y en lo que harás en mí. Para la gloria de tu nombre. Yo creo en ti, Jesús. Sí, Señor. En lo que harás en mí. Sí, Dios. Recibe, recibe, Señor, En mí. nuestra alabanza, nuestra adoración. Toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Señor. Recibe gloria, recibe honra, bendito Dios de tu pueblo. Dale un fuerte aplauso al Señor, porque Él es digno. Gracias, mi Señor. A ti toda la gloria y toda la honra. Amén. Gracias a Dios.